Una vez que hemos establecido qué tipo de dato queremos utilizar y cuál es la anchura que vamos a manipular, también tenemos atributos que van a cambiar el comportamiento de esa columna en particular. Según el tipo de dato, vamos a tener ciertos atributos para unos y otros para los demás. Para los que son tipo de datos numéricos, small int, tiny int, integer y demás, tenemos unsigned. El unsigned lo que hace es no tener el signo. ¿Qué signo? El negativo. Solo va a aceptar valores positivos y lo va a estirar lógicamente al valor máximo que soporta el tipo de dato. En el tinyInt, si no es unsigned, voy de menos 128 a 127 como valor. Sin embargo, si a un tinyInt le digo que sea unsigned, voy a ir desde el valor 0 hasta el 255. Tenemos zero fill. El zero fill es rellenar con ceros a la izquierda. Si yo tengo un tinyInt de 3 dígitos y paso el número 1, va a ser 001, 002, 003 y así sucesivamente, por lo cual para poder lograr ese cambio lo va a convertir a texto. Y puntualmente una columna que sea zero fill no puede soportar negativos. Lo hace unsigned automáticamente, o sea que técnicamente esto es un agregado a esto. Y tenemos autoincrement. El autoincrement lo que hace es a esa columna numérica convertirla en una secuencia, en un número de serie, de forma tal de que la primera información que insertemos en la base de datos va a tener el número 1, luego el número 2, luego el número 3 y así sucesivamente se va a ir incrementando por cada una de las filas que agreguemos en la base de datos. Lógicamente arranca en el valor 1. Estos tres, unsigned, zero fill y autoincrement, son solamente para tipo de datos numéricos. No puedo agarrar un varchar y decirle que sea positivo, porque el varchar no reconoce eso. Para todos los tipos de datos, números, cadena de texto, arrays y fechas, también tenemos otros atributos que son unique. Esa columna en vertical no va a permitir que haya dos filas con el mismo valor. De forma tal de que si tengo dos filas que repitan la información, la segunda va a rebotar y nunca se va a poder insertar. Dos ejemplos de datos que son unique, por un lado el correo electrónico, no hay dos personas que tengan el mismo correo, y por otro lado el número de documento o de identificación que tenga una persona. Mi número de documento no va a ser el mismo que el de otra persona dentro de este país. Otro atributo que tenemos es el not null. Eso establece que esa columna en particular tiene que tener obligatoriamente información y si no le decimos información va a rebotar la transacción. Todas las plataformas reconocen que cada tabla que creamos tiene que tener aunque sea algún dato obligatorio. Si yo tengo una base de datos que soporta la publicación de posteos, calculo que mínimo para dar de alta un posteo necesito el contenido, el texto y el título. El título es discutible, por ahí puedo no necesitar título, pero lógicamente no tengo un posteo si no tengo el texto que el usuario va a leer. En el caso de los usuarios, cuando uno se da de alta en una red social, puede no definir su nombre, ni su apellido, ni su número telefónico, sin embargo, como mínimo necesito el correo electrónico y una contraseña para que puedas acceder luego a la plataforma. Entonces, todas las tablas reconocen que existe algún dato que es obligatorio para poder dar de alta una fila, un registro nuevo. Y por último tenemos el default con un valor. Lo que va a hacer es, llegado el caso de que la columna no haya recibido información, sea o no obligatoria, se le va a asignar este valor por defecto. Particularmente como desarrollador yo no recomiendo nunca que establezcan un valor por default en una columna. Luego, conforme avancemos y empecemos a ver todas las técnicas de parseo, de procesamiento de la información del MySQL, vamos a ver que podemos crear un valor a la hora de mostrarlo y no a la hora de almacenarlo. Porque si almacenamos un valor por defecto, luego no vamos a poder discriminar si ese valor por defecto lo definió la plataforma o fue intencionalmente lo que escribió el usuario. Entonces, si el usuario no escribe nada y no es una columna obligatoria, que quede vacío. Y luego, cuando mostramos la información, cuando la recuperamos para hacer los listados o las grillas de datos, ahí sí le vamos a forzar un valor por defecto. Pero con estos 6 atributos en líneas generales podemos definir cómo se va a comportar cada columna que forme una tabla de nuestra base de datos.